Este es el tema que tenía preparada la sesión pasada. Le voy a cambiar la fecha. Le voy a poner la fecha de hoy porque pues hoy comenzamos. Ah, pero ya la subí, ¿verdad? Pero bueno, de todos modos, febrero 2022. Y seguimos en la unidad 3, derivadas algebraicas, pero ahora tercera parte. Esta actividad es la de solución de paso a paso. La fecha de hoy, 1 de febrero de 2022. Y bueno, voy a leer para ir corrigiendo algunos detalles por ahí que se me hayan ido. Aquí veo un acento que creo que no va. En este tema continuaremos con la fórmula para derivar una función de producto de dos funciones, que como se verá, no, sí está bien, que como se verá a continuación, creo, o alguien me puede corregir si hay algún error ahí, que como se verá, Porque no lleva acento. ¿no? Sí, el que solo lleva acento cuando estás haciendo una pregunta. Se formula una pregunta. Fíjense que he observado que esta corrección lo hace de manera constante el corrector ortográfico, porque aquí como verán no identifica ningún error. Digo, tampoco es que tenga 100% la razón, estaría yo contradiciendo algo que siempre les digo a los alumnos, ¿confían más en la calculadora que en lo que yo les digo? Pues no, ¿verdad? A ver, nada más déjenme ver herramientas, idioma, porque creo que no está activado además. Español, aceptar. Y así me va a mostrar. Hay palabras que no identifica como esta. Pero incluso, bueno, en fin. Vamos, que como se verá a continuación en la fórmula, me refiero a esta de aquí, es la suma de la primera función. Bueno, ¿saben qué? Voy a comenzar con esta para que se pueda entender lo de arriba. Aquí tenemos en esta expresión, en el primer miembro, esto que está acá, está sombreado, la expresión nada más indicada de que se va a derivar una multiplicación de dos funciones. Aquí u y v representan cada una de ellas una función. La operación que hay entre ellas dos es la de multiplicación. ¿Qué es u? U es una función, como lo mencioné, pero dicho en otras palabras, puede ser una expresión algebraica, ya sea un polinomio, una potencia o una raíz. Ahorita vamos a ver esto ya de manera bueno, si quieren de una vez lo vamos viendo. Miren, por ejemplo, aquí, este es u, ¿no? Este es un polinomio. Sé que es u, está multiplicando a otra función que también es una función polinomial y a esta la represento con la letra v. Bueno, entonces aquí esta u y v representa a dos funciones que puede ser alguna expresión algebraica. Puede estar formada por un solo término incluso, o sea, puede ser x, o puede ser una constante también, u o v, ¿sí? O puede ser algo ya más elaborado, un polinomio, una potencia, una raíz, puede ser algo más grande. Entonces, u y v son funciones. Ya vimos en el tema de funciones que hay diferentes tipos de ellos. Función constante, función lineal, función cuadrática, función raíz cuadrada. Perdón, es que me llegó mensajes de mi hermana, entonces estaba revisando. Entonces, esta U y V son funciones, ya les dije algunos tipos de funciones que estuvimos revisando. ¿Cómo se deriva cuando se están multiplicando funciones? Bueno, pues la fórmula para derivarla es, toman la primera función, bueno, aquí no se alcanzó a sombrear, la primera función que es u, tal cual, no se le hace nada, y se va a multiplicar por la derivada de la segunda función, que en este caso la segunda es v. Luego se van a intercambiar aquí los papeles. Aquí se le va a sumar, ahora la v es la que se va a escribir tal cual, va a multiplicar a la derivada de u. ¿Sí? Entonces hay un cambio en el orden en el que se van a hacer estas combinaciones. Una función multiplica la derivada de la otra y se suman. Bueno, entonces eso es lo que dice aquí en la parte de arriba. Dice, como se verá a continuación en la fórmula, es la suma de la primera función multiplicada por la derivada de la segunda función
más la segunda función multiplicada por la derivada de la primera función. En este segundo sumando se invierte el orden de los factores, es decir, el orden de los factores en el que aparecen en la expresión inicial u y v. Y ya como nota, aquí u en color azul representa una función que puede ser una expresión algebraica, un polinomio, una potencia o una raíz, con uno o más términos. Espérenme. Voy a poner aquí dentro del paréntesis, con uno o más términos, mientras que v en color rojo representa otra función, polinomial, potencia o raíz. Bueno, ¿qué reconocimientos previos se requieren? Aquí los volví a retomar porque pues como estamos iniciando este tercer periodo, este es el primer tema para la siguiente evaluación. Entonces sí consideré necesario mencionar algunas cuestiones necesarias. ¿Qué temas? Pues tener nociones para realizar operaciones algebraicas, suma, resta, multiplicación, no tanto quizá división de polinomios, pero lo incluí. Saber representar una expresión en forma de raíz como una potencia, saber cómo se representa una potencia con exponente negativo como una fracción o viceversa, es decir, si se tiene una fracción también la puedo expresar como una potencia con exponente negativo. Casos de productos notables y de factorización, operaciones con fracciones algebraicas, fórmulas para derivar funciones polinomiales, lo que vimos en el primer tema de la unidad 3, y también derivadas de una potencia de una función que vimos en el segundo tema de la unidad 3. Es decir, vamos a requerir mucho de álgebra, eso es algo fundamental. Aquí, si saben álgebra, ya yo diría que tienen el 70% de posibilidad de poder avanzar sin ningún problema en estos temas. Y ya pues las fórmulas de derivadas pues simplemente habría que identificar, más bien saber cómo se aplican. Bueno, primer ejemplo. Tenemos esta primera función. Aquí ya me adelanté un poquito. Aquí como verán hay una multiplicación y puedo identificar a las dos funciones que arriba llamé u y v. Entonces u son los términos que están en el primer paréntesis. V son los términos que aparecen en el segundo paréntesis o segundo factor. Creo que lo correcto es decir factor, no paréntesis. Bueno, entonces lo que aparece en el primer factor es estos términos son u. En el segundo factor estos dos términos representan a v. Bueno, pues ya he identificado a estas dos funciones. Las puedo cambiar de color para que se pueda independientemente de que se pueda ver mejor, pues ya me permite visualizarlo o relacionarlo, vincularlo con la fórmula, ¿no? Entonces este azul y el rojo es precisamente lo que está aquí. Acuérdense que esta notación dice derivada, lo voy a leer, la derivada del producto de dos funciones u y v con respecto a x es igual, y bueno, ya es lo que sigue. Pues si sigo haciendo la lectura formal como lo haríamos en matemáticas, diría es igual a la suma de el producto de la primera función por la derivada de la segunda función más la segunda función por la derivada de la primera función. Me faltó decir con respecto a x. Bueno, entonces ahí está. Esa es la lectura como se hace. Y entonces vamos a obtener la derivada de esta función. Si ya tengo identificado u y v, entonces fíjense. En lugar de usar esta notación, que sí la puedo usar, o sea, sí pude haber puesto derivada de esto. Es decir, a ver, miren. Aquí tengo f' de x es correcto, pero también pude haber utilizado esta de acá. Lo voy a poner. A ver, la derivada. Pero en lugar de u y v, pues a quién voy a poner? Pues a estos, ¿verdad? Estos dos. Control C, Control V. Así. Y aquí le ponemos igual. Ahí está. Fíjense, esto que está aquí de la izquierda, dice la derivada del producto de estas dos funciones con respecto a x
O escrito de esta otra manera, simplemente si tengo representada la función con una letra f, pues simplemente le puedo poner el apóstrofe como una manera de representar la derivada. Esto que está a la izquierda y esto que está aquí es lo mismo, ¿sí? Es notación nada más. Así, aquí está de manera un poquito más grande, pero es lo mismo, se puede poner así simplemente. Esto de acá atrás es lo mismo que esto. Entonces es la derivada de la función f es, y siguiendo la fórmula que es, dijimos, pues es la primera, es el primer factor, que es lo de azul, derivan la segunda es v. ¿Cuál es la derivada de esto? A ver, la derivada, ya la puse, ¿no? La derivada es que se multiplica el exponente por el coeficiente, por eso queda menos 9. Lo voy a decir más despacio. El exponente es 3, el coeficiente es menos 3. Multiplican 3 por menos 3 es menos 9. ¿Qué hacen con el exponente? Le restan una unidad, por eso aquí ya en la derivada queda como exponente 2. Pregunta, ¿por qué aquí es 0? ¿Por qué es menos 0? ¿Siguen ahí? Yo espero que sí, ¿verdad? Por, Perdón, dígame usted. porque, ay, perdón, ya me perdí. ¿En dónde? Aquí en el paréntesis está sombreado. Dice, Ah, sí, dice sí. menos 0. Mi Sí, pregunta sí, es, sí. Porque si derivamos x en v, el segundo factor no contiene la x, que es lo que se deriva, entonces escribe como cero. perfecto, es una constante. Efectivamente, el hecho de no tener a la variable se considera una constante. Entonces, este que está aquí, menos 2m, es una constante y su derivada por esa razón es 0. Muy bien, Blanca, gracias. Y Sí, vamos aquí con la segunda parte de la fórmula. O sea, esto ya fue la primera. Estoy cambiando de color aquí y ya no lo pongo en rojo porque esto ya es la derivada. Ya no es la función original, ya es la derivada. Por eso lo pongo a color lila. Bueno, entonces vamos a la segunda parte de la derivada, que dice que ahora es v, se intercambia. Ahora v es en color rojo, se pasa tal cual, o sea, es menos 3x cúbica menos 2m, aquí está, ¿sí? Y se multiplica por la derivada de u. Bueno, claro, esto ya es la derivada. U es lo de color azul. Y entonces aplico otra vez lo que se vio en el primer tema. Por eso, conocimientos necesarios para este tema, pues saber derivar funciones polinomiales. Entonces, derivan x cuadrada es 2x. Derivada de 2x es 2. Y la derivada de menos 8 es 0. Bueno, le puse menos 0, porque es aquí menos. ¿Sí? Y bueno, entonces aquí puse una nota, dice las expresiones que se encuentran en color lila corresponden a la derivada de las funciones u y v respectivamente. En el primer sumando, o sea, estos dos que están aquí, el de azul y lila, el segundo factor, me refiero a lila, corresponde a la derivada de v. Pues sí, es el de la fórmula, ¿no? Es el de acá. O sea, este de aquí es el de acá arriba. Mientras que en el segundo sumando, aquí, mientras que creo que sugiere una coma. Pues la ponemos. Mientras que en el segundo sumando, es decir, esta que está acá, el segundo factor, o sea, otra vez el de color lila, corresponde a la derivada de la función de color azul. ¿Sí? Entonces este está de aquí. Es nada más para aclarar un poquito ahí de dónde salieron, porque pues se pusieron directamente los resultados. Déjenme ponerlo en color negrita. Voy a poner tamaño 8. Voy a actualizar el que les mandé. Voy a poner este. Bueno, se desarrollan, aquí hay que hacer las operaciones de multiplicación, se desarrollan los productos, se simplifican términos semejantes y se obtiene esta expresión. O sea, es la multiplicación del producto del primer sumando, luego se suma el producto de lo que está en el segundo sumando y se obtiene estos resultados. Finalmente se simplifican términos semejantes y se llega aquí. Ahí está. Esta es la solución. Entonces, ¿qué se requiere? Saber multiplicar polinomios, sumar términos semejantes, que es la suma de polinomios, y ya llegamos a esta parte de acá. Eso que mencioné pues, son los conocimientos previos para este tema, ¿no?
Y ahí está, esta es la derivada de esta función polinomial. Entonces, no sé, antes de seguir, si hay alguna duda, pueden comentarme, decirme, antes de pasar al siguiente ejemplo. No, profe. Ya también, gracias, o también lo pueden ver, ven los materiales de apoyo, perdón que me haya alejado, ven los materiales de apoyo y si no, ya después también revisan este material con más calma. Yo trato de hacerlo lo más completo posible, dando todas las indicaciones y bueno, agregando algunos colores que creo que también son de ayuda, pues no sé si la palabra de manera didáctica creo que ayuda mucho. Bueno, vamos con el ejemplo 2. Fíjense, aquí tenemos uno de esos casos patológicos, porque hay raíces cuadradas. Cuando hay raíces cuadradas, ya las cosas ya no pintan bien. Bueno, tenemos aquí que identificar quién es U, quién es V. Bueno, pues ya está, ¿no? Aquí 3x a la quinta, todo esto, 3x a la quinta es mi primer factor. Ese es U. Todo lo que está aquí en la raíz cuadrada, todo, incluyendo la raíz, eso es V. Aquí ya no es nada más lo de adentro, porque acá decíamos lo de adentro, pues era lo del paréntesis. Pero aquí es con la raíz cuadrada. Bueno, entonces ya identificamos a U y V, lo cambiamos de color, ¿no? Déjenme, le voy a poner división, dividir. 10 horas. Creo que sí, a ver, dividir, para ver la fórmula aquí, esta. Bueno, entonces ya tengo identificado el azul y el rojo, mis funciones U y V. Pero resulta que puedo realizar esta operación, pero tendríamos que cambiar de preferencia esta raíz a una potencia. ¿Cómo quedaría? Cometí el error de que ya sé, alguien que tenga vista rápida, porque yo sé que si hay gente que tiene esa habilidad, se dio cuenta cómo estaba el cambio. O sea, esta expresión raíz cuadrada, ¿cómo se puede expresar? ¿Ya derivada? No, antes de la derivada. Hay que hacer un cambio. En lugar de raíz, Sí. Es ajá, en lugar de raíz, X, ajá. sería X cuadrada menos 3 a la menos un medio. ¿A la cuánto? A la menos un medio. No, Y, perdón, a la un medio. exacto, a la un medio porque está arriba, exacto. Si estuviera abajo, sí tendríamos que hacer el cambio negativo. Muy bien, es esto, efectivamente, es esto que está aquí. Ahí está, ahí está. Entonces el rojo, x, la raíz cuadrada de x cuadrada menos 3, muy bien, se expresa como una potencia. Y como se trata de una raíz, el exponente es una fracción. Muy bien, excelente, está bien la respuesta. Muchas gracias. Y entonces, ¿por qué lo cambiamos? Lo que pasa es de que hemos trabajado con derivadas de potencias. Esa es otra de las cosas que les había mencionado acá arriba. Entonces, saber recordar la derivada de una potencia de una función. Y pues para ello me conviene convertir esta raíz cuadrada en forma de potencia. ¿Sí? Bueno, a ver, déjenme leo aquí. Dice, como se podrá observar, el segundo factor es una raíz cuadrada, la cual, tal como hemos visto en el tema anterior, la podemos transformar a una potencia obteniendo la siguiente expresión. Bueno, pues ya está. Ahí tenemos aquí le cambio porque me parece que tampoco lleva acento. Me corrigen si cometí el error, aquí hice un cambio. Entonces aquí queda así. Bueno, entonces ya tengo mis dos funciones, ¿sí? Voy a hacer exactamente, vamos a aplicar esta fórmula. Aquí la retomé. Y aquí vamos a, fíjense, a ver, vean qué es lo que sucede. Vamos en el mismo orden que en el caso que expliqué en el ejemplo anterior, en cuanto a ya la derivada. Entonces, tomamos la primera función tal cual, 3x a la quinta, ahí está. Le puse paréntesis, quizá no era tan necesario. Y derivo la segunda función. ¿Cómo la derivo? Otra vez el exponente multiplica el coeficiente, pero pues aquí no hay nada, entonces queda indicado un medio por
Y luego queda esta expresión disminuido en una unidad, queda la menos 1/2, ya como tal, como la derivada, x cuadrada menos 3 a la menos 1/2. Y acuérdense que en este tipo de funciones, cuando es derivada de potencias, de funciones, se tiene que derivar lo que está adentro. Derivada de x cuadrada menos 3 es 2x. Esto que está aquí en color lila es la derivada de v, y apliqué la fórmula de derivada de una potencia de una función. Más, ahora voy con la segunda parte de la fórmula. En la segunda parte dice que es la segunda función tal cual, aquí está, la segunda función tal cual, pero ahora la voy a multiplicar por la derivada de la primera función, de 3x a la quinta. Entonces aquí es, multiplico, 5 por 3 es 15, disminuyo, después le resto una unidad al exponente y obtengo este resultado, 15x a la cuarta. Bueno, pues ahí está ya la derivada. Aquí utilicé el símbolo del apóstrofe, que bien pude haber utilizado esta notación, pero se hubiera quedado muy grandota. Pero si quieren la ponemos. A ver. Aquí en lugar de u y v, pues ponemos a 3x a la quinta y este de acá. Ahí está. Esto que está aquí es lo mismo que, como este ya tenía su nombre, se llama g, pues entonces puedo poner g'. Y ya con ello estoy indicando que estoy derivando esta función de acá arriba. ¿Sí? Bueno, y otra vez la misma observación que en la pasada de los colores. Cambiamos a 8 y ahí está. ¿Sí? Creo que no le cambié, lo copié tal cual. Bueno, déjenme quitar la división para tener más ventana. Quitar división. Ahí está. Bueno. Bien, dice aquí, se desarrollan los productos de la derivada que aparecen como segundo factor del primer sumando. Es decir, este 2x por 1/2 pues queda x, ¿no? Se hacen los cambios de potencia en el exponente, que es una fracción en términos de raíces. Me refiero a esta parte de aquí. O sea, este como tiene exponente negativo. Entonces, como tiene exponente negativo, y si yo quiero que quede positivo el exponente, entonces lo tendría que poner abajo. Entonces este negativo quiere decir, pues puede ir en el denominador, pero si lo pasas al denominador, cámbiale el signo. ¿Sí? Entonces cambia de signo, pero además hago otra cosa. Miren, dice así, y si es negativo el exponente, entonces se escribe como denominador de la expresión que aparece entre paréntesis, con raíz correspondiente. Es decir, ya tengo aquí esto que es negativo, ya lo pasé abajo, pero además lo paso en términos de raíz. Como es a la 1/2, lo voy a regresar en términos de raíces cuadradas. Bueno, entonces queda raíz cuadrada de x menos 3. Regresemos un poquito, había dicho es 2x por 1/2, pues es x, porque este 2 con este 2 se cancelan, queda 1, es 2 entre 2, si lo quieren ver así, es 1, queda x nada más. Esta x multiplica a 3x quinta, por eso tenemos 3x sexta. ¿Sí? ¿Qué sucede con esta de acá? Bueno, el 15x cuarta se pasa en primer lugar, y este que está a la 1/2, ¿qué fue lo que hice? Pues lo convertí a raíz, y me queda raíz cuadrada de x cuadrada menos 3. ¿Sale? Es decir, hice algunas operaciones, hice algunos cambios de las raíces. ¿Por qué las hago? Porque así es como estaba inicialmente el problema. Estaba en términos de raíces, y yo lo cambié a potencias para facilitar el trabajo a la hora de derivar. Y ya al final regreso todo en términos de raíces. ¿Sí? Y este ya es el resultado de esa derivada. Bueno.
Y ya está, ya terminé. Uy, creí que había otro ejemplo. Bueno, este quizás sea un poco, no quizás, es un poco más elaborado porque pues implica hacer algunos cambios. Repito, perdón que repita, sea redundante en esto. La raíz se cambió a potencia, ya lo mencioné, ¿no? Y eso es lo que hace que se complique un poquito, porque ya se manejan exponentes en forma de fracción. A ver, déjenme corregir aquí, yo como que vi algo. Se desarrollan los productos de la derivada que aparecen como segundo factor del primer sumando. Se hacen los cambios de potencia en el exponente. Es una fracción en términos de raíces. Es decir, como el exponente está en forma de fracción, se cambia y como es negativo el exponente, entonces se escribe como denominador. Bueno, todo esto corresponde a lo que hice en el primer factor, en el primer sumando. En el segundo sumando, solo se cambia el orden de factores, es decir, primero se escribe y después la ok. Bueno, trato de decir aquí qué es lo que sucedió, ¿no? Todos los cambios para llegar a esta expresión. Espero que sí esté correcto, si no ustedes me pueden corregir, ¿eh? Bueno, pues no sé, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ahora sí ya pueden resolver la tarea. Profe, ninguna duda. Bueno, está bien, pues les agradezco mucho y pues yo creo que ya le dejamos aquí. ¿Cómo ven? Pues, no sé si me queda pendiente por decirles algo, me parece que no. Bueno, está bien, bueno, pues les agradezco mucho. Los veo el jueves, ¿sale? Buen día a todos. Nos vemos, buen día. Gracias, Maestro, profe. Cuídense. igualmente. Nos vemos. Nos vemos el jueves. Sí, ¿verdad? El jueves. Sí, el jueves. Ay, perdón, ya no sé ni, de verdad me pierdo, ¿eh? Perdón, sí, nos vemos el jueves. Mande. Bueno, nos vemos entonces. Buen día a todos. Hasta luego, profe. Hasta luego.
profe. Nos vemos, hasta luego.